cuando alcé poquito la cabeza para voltear a verlo donde iba caminando. Lo que vi me dejó congelado y casi me da un infarto. El señor tenía patas de caballo. Una vez más tocó la ventanilla del copiloto. Yo estaba muerto de miedo. No sé de dónde saqué valor y volteé. Su horrible cara estaba pegada al vidrio. Donde debían ir los ojos, solo había dos huecos oscuros. Hola, soy William. Todo comenzó con un viaje de acero que me tocó llevar desde Tijuana a Mexicali. La historia que les voy a contar tiene lugar en La Rumorosa, una de las carreteras más peligrosas de la República Mexicana. Una bajada altísima entre montañas de piedra, entre las ciudades de Tecate y Mexicali, Baja California Sur, con unas curvas que le quitan el sueño hasta al conductor más experimentado, y unas ráfagas de viento que son capaces de volcar hasta un tráiler. Miles de carros y tráileres han terminado en el fondo de sus barrancos. Esa vez venía en un Kenworth de los viejitos, de esos trompudos. Venía súper pesado. Traía 35 toneladas de acero. Me detuve en Tecate y ajusté los frenos. Revisé que todo estuviera bien. Mangueras, cadenas, llantas. Pero según yo, todo estaba bien. Eran como las 11 de la noche cuando empecé a adentrarme en La Rumorosa. Empecé a bajar lento, en un cambio bajo. El retumbido del freno de motor rebotaba en las paredes de piedra, haciendo un eco que se escuchaba a kilómetros. En cada curva sentía como las 35 toneladas de acero que llevaba. Me empujaban, amenazando con mandarme al voladero. Había avanzado como 20 minutos cuando el camión empezó a fallar. Me detuve en un paradero solitario en el mero corazón de La Rumorosa. Lo apagué y empecé a buscar la causa de la falla, y cuando supe qué era, me di cuenta que era imposible seguir bajando con el camión en ese estado, ya que aún faltaba lo más pesado de la bajada. No me quedó de otra más que esperar a que algún compañero o alguien se parara a ayudarme. Hablé por radio, pero nadie contestó. La carretera estaba completamente sola. Me encerré en la cabina, subí los vidrios y tranqué las puertas. Hacía un frío de esos que te calan hasta en los huesos. Me recosté en el asiento, me eché una cobija encima y me quedé bien dormido. Llevaba como hora y media dormido cuando alguien empezó a tocarme la ventana. Me incorporé rápidamente porque yo pensaba que era algún compañero que se había parado a ayudarme, pero no. Volteé a todos lados y no había nadie. Me volví a acostar. Pensé que solo había sido un sueño, pero un minuto después otra vez alguien volvió a tocar. En eso vi hacia la ventanilla del otro lado. Era un señor. Se me congeló la sangre y empecé a sentir mucho miedo porque yo sabía que nadie andaría por ahí a esas horas y con ese frío. Sin bajar la ventanilla le pregunté que qué quería. Que se fuera, por favor, pero él insistía. Me preguntaba si estaba yo bien. En eso empezó a caminar hacia mi ventana y cuando iba frente a la trompa del tráiler vi que era un hombre súper grande. Sentía el miedo recorrer cada parte de mi cuerpo. Inmediatamente vinieron a mi mente todas esas historias de terror que había escuchado en paraderos y cachimbas. Cuando se paró frente a mi ventana, no tuve el valor de voltear a verlo. Volvió a tocar la ventana de una forma muy insistente. Me decía, ábreme. Como no le abrí, empezó a caminar hacia la ventanilla del otro lado, el lado del copiloto. Él había dado como 2 pasos cuando alcé poquito la cabeza para voltear a verlo donde iba caminando. Lo que vi me dejó congelado y casi me da un infarto. El señor tenía patas de caballo. Una vez más tocó la ventanilla del copiloto. Yo estaba muerto de miedo. No sé de dónde saqué valor y volteé. Su horrible cara estaba pegada al vidrio. Donde debían ir los ojos, solo había 2 huecos oscuros. Yo estaba sudando a pesar del frío que hacía. Cerré los ojos y empecé a orar. De repente todo se quedó en silencio. Solo se escuchaba el viento que se colaba entre las montañas de piedra. Levanté la cabeza, me asomé, miré enfrente, miré por los espejos, pero ya no había nada. Esa cosa, lo que sea que haya sido, ya se había ido. Ahí estuve el resto de la noche sin poder dormir hasta que amaneció. Como a las 7 de la mañana un compañero se paró y me auxilió. Arreglamos el tráiler entre los dos, pero no le conté nada de lo que me pasó esa noche, y al fin seguí mi camino. Antes de llegar a Mexicali, me paré a desayunar en una cachimba. Ahí había otro trailero y le conté lo que me pasó esa noche. Él me miró serio. El trailero dejó la taza de café en la mesa, me miró directamente a los ojos y dijo en voz baja, «Dicen que no es cualquier cosa,
Dicen que es un nahual viejo, un brujo que se quedó pegado a la sierra hace muchos años atrás, y que cuando un tráiler se queda tirado en la Rumorosa, baja caminando por la orilla de la carretera para ver si alguien le abre la puerta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y qué pasa si alguien le abre la puerta? El hombre negó con la cabeza, como si no quisiera ni pensarlo. Los que le han abierto ya no cuentan la historia. Entonces el trailero se inclinó un poco sobre la mesa y dijo: todos los que lo han visto lo describen igual. Un señor grandote sin ojos en la cara y patas de caballo. Desde esa vez nunca más crucé la Rumorosa de noche. Esa fue la experiencia más aterradora de mi vida. Salí de Monterrey pasada la medianoche rumbo a Ciudad Juárez. La carretera estaba casi vacía y el aire del desierto se sentía frío aunque todavía era verano. Íbamos en caravana mi compadre Toño y yo. Él adelante en su tráiler rojo jalando caja seca, yo unos 200 metros atrás. A esa hora lo único que rompe el silencio es el motor y la radio de Banda Civil. ¿Todo bien ahí atrás, Poncho?, me preguntó Toño por el radio. Todo en orden. Carretera limpia, le contesté. Íbamos cruzando un tramo largo y oscuro cerca del desierto, sin pueblos cerca, solo cerros negros y viento golpeando la caja. De pronto, Toño se quedó callado. Oye, dijo con voz rara, ¿tú ves algo en la carretera? Miré bien el asfalto iluminado por mis faros. No había nada. Negativo. Está limpio. Hubo un silencio de unos segundos, y entonces Toño habló otra vez, pero ahora su voz ya no sonaba igual. Poncho, algo se me acaba de subir al camión. Sentí cómo se me heló la sangre. ¿Cómo que se te subió algo?, le pregunté. ¿Un animal o qué? No sé, dijo respirando fuerte. Sentí que cayó sobre la caja, como si algo pesado hubiera brincado desde el monte. Miré hacia adelante. Su tráiler seguía derecho, pero empezó a bajar un poco la velocidad. A lo mejor fue una lona o una rama. Intenté tranquilizarlo, pero Toño ya estaba nervioso. No, esto está caminando arriba de la caja. En el radio se escuchó un golpe seco, luego otro, como pasos pesados sobre lámina. ¿Escuchaste eso?, dijo casi susurrando. Yo sí lo escuché, y eso era lo peor. Entonces Toño gritó: ¡Madre de Dios! ¡Está bajando hacia la cabina! El camión de Toño empezó a zigzaguear. «Toño, controla la unidad», le grité por el radio, pero él ya estaba en pánico. «Lo tengo en el parabrisas», gritó. «Poncho, lo tengo enfrente». Yo trataba de alcanzarlo, pero mantener un tráiler a esa velocidad no es como un carro. Lo veía a lo lejos moviéndose de un lado a otro. «¿Qué ves? Dime qué ves», le pregunté. Solo escuché respiración desesperada, y luego dijo algo que hasta hoy no se me borra. No es una persona. En ese momento su tráiler se salió del carril. Primero pegó contra el acotamiento. Luego la caja empezó a latiguear. «¡Toño! ¡Toño!», le gritaba por el radio. Pero lo único que escuché fue el sonido del metal retorciéndose. Cuando llegué, el tráiler estaba volcado a un lado de la carretera. La cabina quedó destrozada. Apagué mi unidad y corrí con la lámpara en la mano. El silencio del desierto era tan fuerte que hasta me zumbaban los oídos. Encontré a Toño, pero ya no había nada que hacer. El golpe fue brutal. Lo extraño fue cuando levanté la vista hacia la caja. El polvo todavía se estaba asentando, y en la lámina se veían claramente marcas, como huellas grandes, separadas, como si algo hubiera caminado desde atrás de la caja hasta la cabina. Pero no eran de perro, tampoco de persona. Esa noche llegó la Guardia Nacional y la grúa. Dijeron que seguramente Toño se asustó con algún animal y perdió el control. Yo no dije nada, pero antes de irme, miré otra vez el techo de la cabina, porque las huellas no terminaban ahí. Seguían hacia el monte, como si eso simplemente se hubiera bajado del camión y se hubiera ido caminando en la oscuridad del desierto rumbo a Ciudad Juárez. Después del accidente me quedé un rato sentado en la cabina de mi tráiler, con el motor apagado y el radio en silencio. Todavía tenía en la cabeza los últimos gritos de Toño. Pensé muchas veces si todo había sido el miedo, o si de verdad algo se le subió al camión esa noche en la carretera entre Monterrey y Ciudad Juárez. Los traileros sabemos que en esas carreteras largas y oscuras pasan cosas raras, cosas que nadie cree si no las vive.